les desea el noticiero de Lejano Oriente. Mi nombre es Daniela Arroyave y el día de hoy vamos a hablar sobre un país supremamente importante y de gran interés para ustedes, Japón, el país asiático ubicado en el Océano Pacífico. En la misión del día de hoy vamos a tratar la siguiente pregunta: ¿Japón, poder económico en declive en el Lejano Oriente? Para abordar toda esta pregunta vamos a adentrarnos un poco en la historia de Japón y vamos a comenzar con un pequeño reencuentro de lo que fue la era Meiji. A mediados del siglo XIX, Japón pasó de ser un país aislado y con características feudales a convertirse en una verdadera potencia económica y militar en Asia. El cambio se conoce como la Revolución Meiji, un proceso para transformar la estructura política, económica y social de Japón. La base económica japonesa era la agricultura, especialmente el arroz. En 1853, el marino norteamericano Perry llegó con su flota a la bahía de Edo, exigiendo la apertura de algún puerto japonés. Al final, en 1854, se abrieron al comercio dos puertos, rompiéndose con el tradicional aislamiento japonés. El emperador Matsuhito reinó entre 1868 y 1912 en una etapa fundamental en la historia del Japón y que se conoce como el periodo Meiji. Este periodo se caracterizó por grandes, profundas y rápidas reformas impulsadas desde arriba por el poder imperial y que hicieron que el país pasara de ser feudal a ser una potencia supermoderna. En cuestiones económicas, el gobierno Meiji emprendió una reforma fiscal al establecer que los campesinos pagaran sus impuestos con dinero, lo que fomentó la comercialización de sus cosechas. Además, se implantó una única moneda, el yen, y permitió la entrada de capital extranjero. En 1873 se emprendió una reforma agraria para terminar las relaciones feudales en el campo. Las transformaciones profundas en los órdenes del Japón Meiji fomentaron la expansión imperialista, algo que de todos modos había sido una constante histórica japonesa. El auge demográfico, económico y militar estimuló la necesidad de crear un imperio. Esta explicación es una pequeña parte de lo que significó esta era. Ahora nos vamos a dirigir a Tokio con nuestra corresponsal Denis, que nos hablará un poco de la transformación de Japón. Adelante, Denis. Konnichiwa, Daniela y televidentes. Retomando lo anteriormente mencionado, Daniela, la era de la restauración Meiji marca el fin del aislamiento económico japonés, donde la primera etapa del desarrollo industrial se basó en el mercado interno. Cuando este mercado era lo suficientemente grande, el mercado de exportación pasó a tener un rol central en el crecimiento económico japonés. Sin embargo, la economía se enfrentaría a una serie de obstáculos como lo fue la insuficiencia del mercado. Luego de que estos obstáculos fueran superados, el Estado entrega las industrias que se encontraban nacionalizadas a los Zaibatsu, los cuales eran grandes grupos empresariales con características de monopolio que buscaban convertirse en motores imprescindibles para el desarrollo del país. Los Zaibatsu fueron de gran importancia para el sistema emergente del capitalismo japonés, ya que la alta competitividad entre las grandes empresas por acaparar el mercado genera que el sector pesado o industria pesada del país crezca a partir de la crisis de 1890 hasta los años 30 del siglo XX. En cuanto al ámbito político, con el plan de gobierno en expansión del Imperio japonés, los vínculos entre la política y la casa militar se fortalecieron. Sin embargo, esto debilitaría las relaciones de Japón con los otros países del sudeste asiático. La obtención de estas tierras por parte de las fuerzas militares permitieron que Japón obtuviera mayor acceso a recursos abundantes, los cuales necesitaba para el proceso de industrialización. Haciendo un breve resumen de lo que fue el periodo de guerras, algunos aspectos a destacar de la economía japonesa en ese momento es que se presentó una mayor exportación de productos japoneses para suplir los europeos, además de presentarse una sustitución de importaciones en el país, por lo que se pasó de tener un déficit comercial a un superávit. Sin embargo, también se disparó la inflación de precios debido al aumento de la especulación en los mercados de títulos de valores y en los mercados de bienes. Por otra parte, debido a la mayor demanda de material bélico, Japón implementa la economía de cuasi-guerra o el Yusenji Keisai, la cual se basa en la industria militar a gran escala, por lo que la economía japonesa a finales de la Segunda Guerra Mundial se basaba en la maximización de la producción militar. Con la derrota del país nipón, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Japón entra en un proceso de reconstrucción económica con el acompañamiento del mando supremo de las fuerzas aliadas. Estados Unidos tuvo como propósito democratizar el sistema político y descentralizar la economía japonesa. Para esto último se implementaron tres grandes reformas que consistían en
Primero, la abolición de los grupos empresariales Zaibatsu. Segundo, reformas laborales que establecen el derecho de organización sindical, de huelga y condiciones laborales mínimas, entre otros. Por último, está la reforma de la tierra cultivable, que consistía en la prohibición de la tenencia de tierras si el propietario no estaba presente en ellas utilizándolas. Ahora bien, con el fin de atacar la inflación y estabilizar la economía japonesa, el gobierno de Estados Unidos envió a Tokio al presidente del Banco de Detroit, G. Dodge, el cual llevó a cabo una serie de políticas estabilizadoras, como la anulación de subsidios y préstamos concedidos por el gobierno a las empresas, la unificación del tipo de cambio del yen con respecto al dólar, entre otras. Pasando a lo que se conoce como el milagro económico japonés, este es el rápido crecimiento que presentó Japón en el periodo de 1951 hasta 1973. La dinámica económica llevada a cabo por Hayate Ikeda, primer ministro japonés en los años 60, consiguió en 5 años lograr la renta nacional. Esto se logró mediante un fuerte control estatal sobre la economía, un alto proteccionismo a las empresas privadas y nacionales y a los ahorros de los ciudadanos. En cuanto a los antiguos Zaibatsu, estos se empiezan a asociar de nuevo, pero de una manera menos rígida, con un modelo empresarial interdependiente, y ahora se conocen como los Keiretsu. Además, con las reformas constitucionales, más específicamente el artículo 9 de la Constitución japonesa, el dinero que antes era destinado al desarrollo del material bélico pasa al desarrollo de la educación y de la tecnología. La inversión, desarrollo y el perfeccionamiento de la tecnología permitiría a Japón impulsar su economía. Bueno, ahora en el estudio Daniela nos va a contar un poco más acerca de la economía en el país nipón. Gracias, Denis. Para continuar con esta línea vamos a mirar algunos rasgos del proceso de crecimiento económico en Japón. Hay que tener en cuenta algo, y es que hasta la crisis del petróleo de 1973, la economía japonesa mostró una tendencia de crecimiento continuada, con un promedio de tasa de crecimiento anual del Producto Nacional Bruto del 10%, algo inferior durante los años 50 y algo superior durante los años 60. La economía japonesa experimentó ciclos o fluctuaciones en el crecimiento. Estos ciclos estaban marcados por los déficits de la balanza de pagos. Las importaciones aumentaban cuando la producción se expandía, a consecuencia de una mayor inversión en plantas y equipos, un mayor consumo privado, aumento del gasto público y el crecimiento de los stocks para anticipar ventas. Pero, por otro lado, dado que los bienes eran canalizados hacia el mercado interno, a consecuencia del aumento de demanda, las exportaciones se restringían y la balanza por cuenta corriente era deficitaria. El crecimiento del Producto Interno Bruto Real de 1950 a 1973, estos ciclos de crecimiento se repitieron muchísimas veces, como vamos a ver en la siguiente gráfica. Después de cada periodo de fuerte crecimiento, se iniciaba un corto periodo de restricciones monetarias y ralentización del crecimiento. Sin embargo, este modelo de crecimiento cambió hacia finales de los años 60. Después de 1967, el déficit por cuenta corriente se detuvo antes de provocar una recesión. La balanza de pagos permaneció equilibrada y las reservas de divisas empezaron a mostrar un aumento continuado a tasas de crecimiento superiores al 10% anual. La balanza de pagos había dejado de ser un freno al crecimiento de la economía. Puede decirse que el modelo de asignación de recursos durante el periodo de los años 50 y 60 mostró una elevada concentración de recursos de capital en los siguientes sectores: energético, químico, hierro y acero, construcción naval, vehículos, maquinaria, instrumentos de precisión y fibras hiladas. El resultado fue un incremento de la capacidad de producción que, a través de los beneficios derivados de las economías de escala, se materializó en un aumento de la competitividad externa. La crisis de 1973, cuyo factor más decisivo fue el aumento de los precios del petróleo en octubre, acabó con el periodo de rápido crecimiento en Japón. El país tuvo que hacer frente a unas condiciones internacionales mucho más duras, menor oferta y mayores precios de los productos primarios de los cuales Japón tanto dependía. Las exportaciones de las industrias de automóviles y de productos eléctricos, que eran fuertemente competitivas, y el consumo interior privado fueron los componentes que mantuvieron el gasto nacional bruto del país durante el periodo de 1973 y 1976. Desde 1974, las exportaciones comenzaron a incrementarse.
Las consecuencias del superávit comerciales comenzaron a generar presiones sobre el tipo de cambio, presiones que luego se convirtieron en una tendencia a la apreciación del yen contra el cual el gobierno se vio obligado a luchar. A finales de 1978, el gobierno puso en marcha restricciones monetarias y otras medidas para evitar que la inflación se les fuera de las manos. Con estas medidas se logró estabilizar los precios. La década de los 80 se caracterizó por la burbuja financiera, donde Japón tuvo un elevado superávit comercial, que fue empleado por los bancos para la adquisición de tierra y acciones. Los precios de tales activos comenzaron a crecer de manera espectacular. El mercado inmobiliario hacía crecer el mercado de valores y estos a su vez provocaban el crecimiento de los activos inmobiliarios. Fue un periodo de euforia, si se puede decir de algún modo. Entre principios de 1988 y agosto de 1990, el Banco Central de Japón, ante el riesgo inflacionista de la economía y la despreciación del yen frente al dólar, decidió aumentar el tipo de interés bancario, que pasó del 2,5% al 6,%. Los precios de las acciones sufrieron un fuerte descenso y los precios de los bienes inmuebles cayeron. Dado que las acciones tenían como garantía los bienes inmuebles, el sistema financiero entró en una grave crisis. Al momento en que la burbuja especulativa estalló, se le conoce como el colapso de la burbuja. En la década de los 90, la economía japonesa entró en una fase de estancamiento. El Producto Interno Bruto mostró una tasa de crecimiento promedio anual del 1,1%, mientras que el ingreso por persona aumentaba apenas el 0,8%. Desde el punto de vista institucional, la solución de fondo consistió en diseñar y poner en marcha una serie de reformas que cambiaron la fisonomía de los mercados, las instituciones y las leyes regulatorias de supervisión de su sistema financiero. Con este nuevo marco legal comenzó el funcionamiento del siglo XXI. Ahora, Denis nos resumirá en qué consistió el siglo XXI y nos adentrará en la respuesta a la pregunta planteada al principio de esta misión. Adelante, Denis. Bueno, Daniela, pasando a la realidad económica del continente asiático, se puede decir que el dinamismo y el auge económico de China e India amenazan el crecimiento y el liderazgo económico de Japón. En la siguiente gráfica se ve reflejada cómo China e India han conseguido mayor crecimiento mientras Japón sigue un estancamiento incluso con periodos de recesión económica. Una de las políticas desarrolladas por Shinzo Abe, primer ministro japonés, para mitigar esta recesión son las inyecciones monetarias y fiscales, con el fin de deshacerse de la deflación crónica y estimular el crecimiento económico del país, que ha estado estancado desde hace décadas. Por otra parte, el gobierno ha desarrollado una estrategia agresiva destinada a revertir definitivamente la situación de estancamiento y convertir a Japón en el mejor país mundial para los negocios. Esta se basa en, primero, una política monetaria fuertemente expansiva con un objetivo de inflación del 2%. Segundo, una política fiscal suficientemente flexible como para alcanzar el equilibrio presupuestario en el 2020 y simultáneamente utilizar estímulos fiscales en caso de ser necesario. Por último, un ambicioso paquete de reformas estructurales destinadas a mejorar la tasa de crecimiento potencial. Por otra parte, en el ámbito demográfico, Japón presenta una pirámide poblacional invertida, lo cual significa que tiene una sociedad envejecida y con una tendencia a serlo más. Esta inversión poblacional genera un déficit en los sistemas públicos, ya que la mano de obra activa disminuye cada vez más. Sin embargo, este rápido descenso de la fuerza laboral y el limitado flujo de inmigrantes está creando un incentivo para la automatización de la economía. Una solución para este problema es la tecnología, sobre todo enfocada en la robótica. Esto puede ofrecer una solución parcial al desafío que supone incrementar la productividad a largo plazo y el crecimiento económico. En cuanto al ámbito regional, como se ha venido mencionando anteriormente, Japón ha ido perdiendo liderazgo en el territorio asiático mientras que China lo ha ido ganando. Por ejemplo, en 1990, en materia de Producto Interno Bruto, Japón representaba el 43,6% del PIB asiático, mientras que China solo el 16%. En la actualidad, las cifras han ido invirtiendo y China aporta aproximadamente el 39% del PIB, mientras que Japón solo el 18%. En cuanto a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN, la cual es una organización creada en 1967 con el fin de llevar a cabo una cooperación económica, social y cultural, además del mantenimiento de la paz y la estabilidad regional, con el crecimiento económico de China y el creciente interés de países como Rusia y Estados Unidos en la región, se puede decir que la pérdida de protagonismo de Japón puede afectar su economía, ya que en el sudeste asiático se encuentran algunas de las rutas de comercio vitales para el comercio tanto del país como de numerosas redes de producción de compañías del mismo. Por otra parte,
Hay que tener en cuenta que las inversiones de Japón en Asia han descendido desde aproximadamente 1990. Las inversiones japonesas en las economías asiáticas de reciente industrialización alcanzaron su punto máximo en 1989 y en los países de la ASEAN en 1990. La tendencia probablemente refleja el hecho de que las empresas del país del sol naciente han tenido menos capital disponible para las inversiones en el extranjero como consecuencia de la larga recesión. Ahora bien, la complementariedad entre Japón y la ASEAN hace que la cooperación sea vital, ya que el país nipón obtiene acuerdos y alianzas comerciales y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático obtiene ayuda oficial para el desarrollo, la cual es clave para la realización de proyectos. Por ejemplo, en 2019 el gobierno japonés anunció que destinaría hasta $3.000 millones para el desarrollo de infraestructura y otras iniciativas, con el propósito de lograr el desarrollo libre y justo de todos los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Dejando de lado la ASEAN, otro punto que quiero destacar es la confianza empresarial del país nipón, ya que el índice de confianza empresarial es considerado como un importante anticipo sobre el crecimiento económico de Japón. Este índice hace referencia a las expectativas que tienen los empresarios de la situación económica futura del país o del entorno donde realizan sus negocios. Para esto, el Banco de Japón realiza la encuesta Tankan. Analizando las encuestas, se pueden observar que la confianza empresarial pasó de tener 19 puntos en diciembre del 2018 a 0 puntos en el mismo mes del año siguiente, por lo cual se puede concluir que la confianza empresarial tuvo un gran descenso durante el 2019, algo que no pasaba desde el 2013. Bueno, eso es todo. Continuamos con Daniela en el estudio. Dadas las condiciones económicas de Japón y las amenazas de China e India, Japón debe buscar la forma de posicionarse. Es por esto que ha intentado optar por la cooperación. Japón y la Unión Europea ya son socios estratégicos y se puede lograr ver con el acuerdo de la asociación económica que se llevó a cabo en febrero de 2019. El nuevo mercado común incluirá algunas de las principales economías mundiales: Japón, Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos. El acuerdo abarcaría no solo el intercambio comercial, sino también la economía de servicios. Este acuerdo establecerá una zona de libre comercio que abarcará a más de 600 millones de personas y casi una tercera parte del PIB mundial. Prácticamente todos los aranceles sobre las importaciones de productos japoneses a Europa, un 99%, se eliminan, al igual que el 94% de los aranceles sobre las exportaciones europeas a Japón. Las negociaciones para la eliminación de los aranceles restantes ya se llevan a cabo y se espera que dentro de unos años ellos también dejen de existir. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude, aseguró que el acuerdo suponía un alegato en favor del comercio libre y justo y una demostración de que somos más fuertes y mejores cuando trabajamos juntos. Shinzo Abe sostuvo que este acuerdo muestra al mundo la voluntad política inquebrantable de Japón y la Unión Europea para liderar el mundo como los campeones del libre comercio en un momento en el que el proteccionismo se ha extendido. En cuanto a Estados Unidos, Solis y Lester, expertos en el tema, sostienen que Estados Unidos parte en una posición de desventaja teniendo en cuenta la política proteccionista de Trump. Bueno, en conclusión, actualmente Japón sigue siendo una economía fuerte y sólida. Sin embargo, al compararla con otras potencias emergentes de la región como lo son los tigres asiáticos y China, esta ya no posee la misma fortaleza. Queremos dejarles una pregunta a ustedes para que reflexionen. ¿Creen que el COVID-19 estaría amenazando la recuperación económica japonesa? Bueno, aquí nos despedimos. Gracias y nos vemos en una próxima emisión. Les habló Daniela Rollave y Denis Santos. Hasta luego.